Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Nosotros sabemos que Pablo aquí se refiere a la libertad de la gracia de Dios. Aquí ella no se refiere más a la ley respecto a que nos encontramos bajo el yugo de la ley, sino que somos redimidos, comprados por alto precio por medio de la muerte expiatoria de Jesús. Por medio de la cruz llegamos a ingresar en la gracia. Y entonces él afirma en el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estas son personas, son cristianos. Él se refiere aquí a cristianos que habían llegado a Jesucristo, pero luego vuelven a someterse a la ley. Se vuelven a colocar otra vez bajo el yugo de la ley. Por ello dice Pablo aquí, vosotros habéis comenzado bien. ¿Por qué seguís ahora viviendo en esclavitud y bajo el yugo? En el versículo 8 dice lo siguiente, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Repito una vez más, es imposible mixturar la ley y la gracia. Es realmente imposible o incorrecto, como muchos cristianos afirman que estamos en Cristo Jesús y que tenemos que guardar la ley. Nosotros necesitamos las dos cosas, un poco de la ley y otro poco de la gracia. Realmente ello no es posible, porque esta mezcla leuda toda la masa. Las personas que son tan defensoras y partidarias de la ley, cuando promueven los 10 mandamientos, reciben un espíritu agrio. Con esto quiero decir que hay algo en ellos que es muy agrio, ácido. Ellos están siempre muy tensionados. Ellos siempre están muy ocupados en promover la ley. Y uno tiene el sentir que uno está conversando con un limón, un gusto ácido y agrio. Porque Pablo nos dice aquí, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto también significa que nosotros mismos somos una masa y somos una masa del Señor. Y no queremos estar impregnados por el ácido, no queremos ser agrios. La ley hace a las personas ácidas. La gracia, por el contrario, gloria al Señor, transforma a la persona en una persona amena. La gracia es lo que le proporciona al ser humano un espíritu manso. Es solamente la revelación de la gracia que le proporciona a la persona este espíritu manso. Son personas que viven de la gracia, aquellas que tienen un espíritu manso, que son corregibles, poseen un espíritu afable y amable. Estas personas no ejercen presión para lograr sus objetivos. Ellas son personas que tienen un gran corazón, que poseen mucho amor, que tienen mucha comprensión. Aleluya. Que tienen un corazón abierto para otras personas. Y esto es algo que se percibe, porque vuelvo a repetir, ya lo hemos mencionado varias veces, lo quisiera repetir ahora una vez más. No es la doctrina o la teología la que define a una persona, sino que es el espíritu de una persona, es el espíritu, esa atmósfera que lleva y esparce consigo, esta atmósfera que sale de su boca. Esto determina si fluye amor o si fluye dureza. Esta es la gran diferencia. Se trata del espíritu de la persona lo que la define. Tenemos que observar más el espíritu de una persona que tratar de comprobar si lo que cree es doctrinalmente correcto, si interpreta correctamente todas las cosas de la palabra de Dios, si es alguien que es perito en la letra. No tenemos que prestar atención en primer lugar a la doctrina, sino al corazón del ser humano. ¿De qué manera transmite la doctrina? ¿De qué manera es transmitida la doctrina y la enseñanza? ¿Se puede palpar el corazón? ¿Se puede comprobar la gracia? ¿Es transmitido con amor o es duro y es demasiado directo? ¿Tiene el efecto aplastante? ¿Coloca cargas sobre ti? Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Por eso yo estoy del lado de la gracia. Impulso la gracia porque ella transmite a las personas el espíritu correcto. Aleluya. Apropiese de este espíritu para su vida diaria. Dios tiene grandes cosas preparadas para nosotros en la familia, en la iglesia, allí donde nos encontremos. Viva en el espíritu de la gracia y ministre a las personas con gracia. Aleluya. No les ministre solamente con palabras y letra. Dios es bueno con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Estamos teniendo un precioso tiempo.
Gálatas 5. Con este capítulo nos estamos ocupando ya algunos días y repito brevemente. Hemos leído en el versículo 1. Estad firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres, porque Él nos hizo libres. Él nos ha liberado para que seamos libres y debemos permanecer firmes en esta libertad. A su vez también hemos contemplado en el versículo 13 que no debemos utilizar esta libertad como pretexto para nuestra carne, sino que debemos servirnos unos a otros en amor. Cristo no nos ha redimido simplemente para que vivamos nuestra vida desenfrenadamente y como se nos ocurre, sino para ello no nos ha libertado, pero nos ha libertado de la esclavitud de la ley, y esto significa que no nos encontramos más bajo la maldición de la ley cuando no cumplimos con las obligaciones que nos impone la ley. Esto también significa que si nos equivocamos y si es que pecamos, si tropezamos, entonces, aleluya, nos encontramos en un ciclo de lavamiento continuo, un ciclo continuo de purificación por medio de la sangre de Jesús. Esto significa que si nosotros alcanzamos nuestra libertad y si sucediera que alguna vez hubiéramos aplicado mal esta libertad, entonces podemos afirmarnos una y otra vez en 1 de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 7, donde está escrito: pero si andamos en luz, como Él está en luz. Esto significa que si nosotros estamos en Jesucristo, gracias a Dios que por ello nos encontramos en la luz, nosotros fuimos introducidos en la luz. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. ¿No es esto fantástico? Jesús nos ha liberado para la libertad. Y nosotros aprendemos cómo podemos vivir en esa libertad en Cristo y cómo podemos aplicarla. Y en este proceso puede suceder que cometamos ciertos errores y hacemos mal uso de la libertad. Y aquí está escrito que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el original griego esto significa una acción continua y repetida. Esto significa que si estamos en la luz de Jesús, si somos renacidos, si somos creyentes cristianos, entonces nos encontramos en un proceso continuo y de constante lavamiento por medio de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos limpia constantemente en un proceso continuo. Por decirlo así, nos encontramos en la máquina lavadora de su sangre. ¡Aleluya! Por eso es necesario comprender que no necesitamos sentirnos condenados. Por eso podemos mantenernos de buen ánimo y seguir siendo valientes aún cuando hemos cometido errores. Podemos venir a nuestro Dios y decir: gracias, Señor, que no tienes en cuenta más estos errores y estos pecados. Esta es la razón porque según 1 de Juan 1:7, constantemente, todos los días, cada minuto, cada segundo, nos limpia del pecado y sobre todo de aquellos pecados de los que nosotros no nos hemos percatado o dado cuenta. Esos pecados subconscientes constantemente nos está limpiando la lavadora de su sangre. Aleluya. Aun cuando una vez nos podamos haber equivocado y aun cuando hemos cometido algo grave, cuando hemos errado al blanco, pecado no significa otra cosa que errar al blanco, errar a la meta. El sitio de lavamiento de Jesús existe y está continuamente activo para limpiarnos. Apropiese de esta verdad. Sea consciente cada día de esta realidad que usted se encuentra en un ciclo constante de limpieza por medio de la sangre de Jesús. Comprenda esto. Si usted comprende esto, entonces usted tiene la victoria. Entonces disfrutará del mensaje maravilloso de la gracia de Cristo que Dios nos quiso compartir ya hace mucho tiempo atrás. En el último devocional hemos visto que nos encontramos en un constante proceso de lavamiento y purificación de acuerdo a 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 por medio de la sangre de Cristo, y de esa manera estamos en luz. Cuando llegamos a ser creyentes en Cristo, estar en la luz significa estar en Jesús. Por ello, cuando cometemos errores o pecamos, lo estamos haciendo estando en la luz y no en las tinieblas. Y de acuerdo a 1 de Juan
1:7, nos encontramos en un constante ciclo de lavamiento. Podríamos expresarlo de la siguiente manera: nos encontramos constantemente en la máquina lavadora de Dios. Esto por medio de la sangre de Cristo. Condenación y culpa son lavadas, eliminadas. Esto es de acuerdo a 1 de Juan 1:7. Por eso podemos decir valientemente lo mismo de acuerdo a 1 de Juan 1:9. Jesucristo no tiene en cuenta nuestros pecados porque de acuerdo al original griego nos encontramos en un proceso constante y repetido de limpieza. La sangre de Cristo nos limpia. Aleluya. Ese es el camino por el cual el Señor nos limpia constantemente y mantiene limpios. Gloria al Señor. Por este camino, y luego nos dice Pablo en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, allí nos indica otro camino que nos ha de proteger para no volver a caer en pecado. Dicho de otra manera, nos indica los pasos siguientes en nuestra vida que nos ayudan a mantenernos limpios, para que aprendamos a utilizar y aplicar correctamente la libertad que hemos recibido. Él nos indica que debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Él dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. La traducción correcta es, y no habréis de satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos como cristianos? Nosotros queremos parecernos cada vez más a Cristo. Gloria al Señor. En un sentido ya somos semejantes a Cristo. Nosotros nos encontramos en este proceso constante de limpieza, pero Él desea que aprendamos cada vez más a vivir como Cristo, y esto es andar en el Espíritu. Por eso ello es realmente una llave importante si queremos vencer las tentaciones. Es importante aprender a andar en el Espíritu y a vivir en el Espíritu. Pablo sigue afirmando en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aleluya. En otras palabras, no se trata ahora que nuestra vida tratemos por medio de hacer buenas obras y de cumplir con muchas cosas como antes, cuando estábamos bajo la ley, hacer a fin de lograr ciertas cosas. No se trata de ello en nuestra vida. Se trata que estando en la gracia recibamos todo aquello que poseemos en Cristo, y cuando el Espíritu Santo nos guía a hacer algo, entonces ya no nos encontramos bajo la ley, porque cuando el Espíritu nos guía a hacer algo, entonces somos dirigidos por el Espíritu y no nos encontramos más bajo la maldición de las obras. Aleluya. ¿No es maravilloso el hecho que cuando el Espíritu nos muestra hacer algo, entonces no son más obras de la ley, sino que es andar en el Espíritu? Por ello, paralelamente a que nos encontramos en un continuo ciclo de limpieza por medio de la sangre de Cristo, el Señor nos habrá de ayudar a andar en el Espíritu, a experimentar y aprender cómo funciona el andar en el Espíritu, y quiere dirigirnos por medio de su Espíritu a fin de que sigamos andando completamente en su gracia. Apropiese de esta verdad. Pero si sois guiados por el Espíritu y Él te dice a hacer algo, entonces ya no se trata más de obras, sino que esto ahora sucede y se lleva a cabo por medio de la gracia. Gracias a Dios por la Biblia, gracias a Dios por Pablo, gracias a Dios por la carta a los Gálatas. Pablo nos dice en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. En otra traducción, y no habréis de satisfacer los deseos de la carne. Gracias al Señor por este camino. Nosotros nos encontramos en un constante ciclo de lavamiento, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, por medio de Jesús, por medio de la sangre de Jesús. Y aquí Pablo nos muestra el camino, que si caminamos en el Espíritu no habremos de caer en esas tendencias de la carne. Y más adelante en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como
ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo se está refiriendo aquí a personas que se encuentran en la oscuridad o a personas que conocen a Jesucristo. Pablo se está refiriendo aquí a personas que se encuentran en la oscuridad, a personas que no conocen a Jesucristo, porque él afirma que se trata de obras de la carne, las cuales son hechas por la carne. Cuando nos encontramos en medio de las obras de la carne, nos encontramos en la oscuridad y no estamos en luz. Porque si hemos sido trasladados a la luz, no podemos estar haciendo exclusivamente las obras de la carne, y esto porque hemos llegado a ser luz, así como Jesús es luz. Por ello, es así que comenzamos a hacer también obras del Espíritu, de la luz. Lógicamente, las obras de la carne también pueden ser llevadas a cabo por medio de creyentes cristianos. Gracias a Dios que tenemos a nuestro favor 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Si no estamos más en tinieblas y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y esto lo hace constantemente, nos limpia de las obras de la carne. Por ello, si es que llegamos a caer en obras de la carne siendo ya creyentes, entonces no hay condenación para nosotros, porque su sangre nos limpia y lava constantemente. Aleluya. Él está refiriéndose aquí también a personas que en verdad no se encuentran en el reino de los cielos y se encuentran en tinieblas y oscuridad, pero gracias a Dios que Juan nos dice que nosotros somos luz, así como Él es luz. Gracias a Dios por el poder purificador de Jesucristo, y si es que nos llegara a suceder que caigamos en algunas cosas, porque todos de alguna manera ya nos hemos entregado a obras de la carne, consciente o inconscientemente, por ejemplo el egoísmo, etcétera, etcétera. Cuando caemos tenemos a nuestra disposición la sangre de Jesús, que por siempre es purificadora. Si esto no fuera así, ningún creyente en Cristo podría ser salvo. Si no fuera así, ningún creyente cristiano tendría esperanza, porque de alguna manera cada creyente en algún momento ha caído en las obras de la carne. Estemos considerándolo desde la perspectiva de la gracia. En la gracia no hay condenación, y aun cuando caigamos en obras de la carne, pero si no estamos en la luz, entonces vamos a hacer exclusivamente estas obras de la carne. Entonces se presenta otro problema. Se trata de tener el problema de no conocer a Jesús. Y luego en el versículo 23, Pablo continúa diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria al Señor. Ahora Pablo enumera las obras de la luz. Más y más nosotros vamos a realizar estas maravillosas cosas en nuestra vida, y esto porque sabemos que la gracia está a nuestra disposición en caso de haber caído en alguna cosa o de haber cometido un error, y esto nos conduce a vivir más y más en el fruto del Espíritu. Dios es tan bueno, y nosotros vamos a ocuparnos más con el fruto del Espíritu en el próximo devocional. Vuelva a conectarse. El Señor nos ayuda para avanzar en todos los ámbitos de nuestra vida. El fruto del Espíritu es un fruto maravilloso. Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces afirma: contra tales cosas no hay ley. ¡Aleluya! Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El fruto del Espíritu significa que si vivimos en ese fruto, no nos encontramos más bajo la ley. Esto quiere decir que el fruto del Espíritu no es difícil ni algo pesado. No es difícil tenerlo, no es difícil cosecharlo, se puede vivirlo con facilidad. El fruto del Espíritu no es nada complicado. El fruto del Espíritu no es algo que está muy lejos de nosotros. Tampoco necesitamos cientos de años para poderlo
lograr experimentarlo. Por el contrario, tenemos que considerar al fruto del Espíritu como algo maravilloso, fácil de alcanzar, como algo que Dios nos ha concedido y puesto a disposición, que podemos poseer fácilmente. El fruto del Espíritu comienza con el amor. Es realmente fácil andar en el amor. No se deje persuadir por todas aquellas personas que dicen que es tan difícil y complicado andar en el amor. Nadie de nosotros lo puede cumplir realmente. No, tiene que ser algo simple para nosotros. Si es algo muy dificultoso y difícil, no es aceptable, no es apetecible ni deseable. Si es difícil, no nos extendemos por ello. Si es difícil, no lo deseamos. En realidad es fácil y es bueno. Entonces, el gozo está presente. Entonces, no es tan difícil mantener el gozo de Dios en nuestra vida durante todo el día, y esto aún cuando alrededor nuestro todo parece desmoronarse. Mantener el gozo del Señor no es algo complicado o difícil. No se deje cegar por el diablo, que le dice que eso es imposible, y le dice eso, que usted no lo puede lograr. El diablo le dice que puede tener gozo solamente si logra tener 1 millón en el banco, si tiene un puesto de trabajo seguro y si tiene una hermosa familia con 5 maravillosos hijos y una mujer bonita, entonces podrá vivir una vida alegre. Esa no es la verdad. Eso es una estupidez. Podemos vivir una vida de gozo aun cuando las cosas a nuestro alrededor no caminen tan bien como tendrían que andar. Tampoco es complicado tener paz. No es dificultoso tener paz. Nosotros siempre podemos apropiarnos de la paz de Dios, y si nos cuesta mucho salir de las situaciones negativas de la vida diaria, entonces simplemente a veces tenemos que actuar prácticamente, por ejemplo, tomándonos tiempo para un paseo y en ese paseo hablar con Dios. Te puedo afirmar que la paz de Dios regresará. Ser pacientes en nuestro corazón. Entre en ese ámbito de la paciencia. Comprenda que esto también es algo muy simple. Cuando en este día esté tentado a explotar, a enojarse, entonces apártese un poco y diga: muy bien, es simple tener paciencia en esta situación. Hágalo aún cuando esto le cause dolor, aún cuando a la carne le duela y quiera explotar. Es simple y fácil tener paciencia. Se trata siempre de una decisión. ¿Comprende usted ahora lo que le quiero decir con esto? Todo el fruto del Espíritu. Lo mismo es con benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. El fruto del Espíritu es siempre una decisión. Yo me decido en este momento a amar. Yo me decido ahora a ser paciente. Yo me decido ahora no estar deprimido y estar contento. Yo me decido siempre. Se trata de una decisión. ¿Por qué causa es que muchas veces nos decidimos equivocadamente? Porque no nos apartamos un poco, no nos tranquilizamos y no nos dejamos caer en los brazos de Jesús, a fin de que podamos tener una visión clara hacia la cruz. Justamente porque no hacemos esto, muchas cosas salen mal, simplemente porque no nos tomamos los 2 segundos de tiempo para recapacitar y decir: muy bien, ¿por qué cosa me decido ahora? ¿Me quiero fastidiar o cabrear ahora? ¿O me quiero quedar ahora tranquilo y enfrentar esta situación en paciencia? ¿O quiero enfrentar esta situación con el fruto del Espíritu? Porque el amor de Dios, juntamente con la plenitud del fruto del Espíritu, ha sido derramado en mi corazón. Gloria al Señor. Ocúpese con esta verdad. Póngalo a prueba. Le aseguro que va a funcionar si usted se decide por ello. Siempre es una decisión. Durante el último devocional tuvimos un tiempo fantástico. El fruto del Espíritu ¿le ha ayudado también a usted? Esto sucedió debido a que yo estaba aquí en el estudio y las palabras simplemente fluían debido a la tremenda presencia de Dios aquí. Pero la revelación del Señor en cuanto a que el fruto del Espíritu en cada uno de sus aspectos siempre tiene que ver con una decisión. Es importante. Yo me decido por ello. Ahora me quiero referir a algo que el Señor me ha mostrado hace
hace algún tiempo atrás. Está en relación con el fruto del Espíritu. Volvemos a dirigirnos a Gálatas, pero ahora al capítulo 6, donde Pablo afirma a partir del versículo 7. Gálatas 6 a partir del versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Creemos nosotros en el principio de la siembra y la cosecha? Absolutamente sí. Si le creemos a la Biblia, tenemos que creer también este aspecto. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gloria al Señor. Yo siempre me he preguntado, ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Él se refiere aquí a sembrar para el Espíritu. Nosotros podemos sembrar para o en el ámbito del Espíritu, o podemos sembrar para la carne. Lo que estoy diciendo les va a alegrar a algunos y a otros no, porque de acuerdo a cómo hemos sembrado, vamos más adelante a regocijarnos o a llorar. Nosotros debiéramos sembrar para el Espíritu, y sobre todo debiéramos sembrar para el Espíritu desde ahora y en el futuro. Yo no me refiero a lo que ya ha pasado respecto a lo que hicimos equivocadamente en el pasado. Yo me refiero a lo que debería suceder desde ahora y en el futuro. Luego el Señor me concedió esta revelación realmente liberadora, grandiosa, cuando el Señor me mostró, porque anteriormente no había comprendido correctamente lo que significa sembrar para el Espíritu. Me dijo el Señor, vuelve a Gálatas 5, versículo 22, al fruto del Espíritu, y sembrar para el Espíritu significa dar de acuerdo al fruto. Por lo tanto, cuando nosotros damos algo, sea nuestro tiempo, sea nuestros talentos, sea nuestras finanzas, sea nuestro dinero, sea nuestros medios, entonces deberíamos darlo en el Espíritu, sembrarlo para el Espíritu, y entonces también lo damos porque amamos dar. Nosotros estamos de acuerdo con el primer aspecto del fruto del Espíritu, que es el amor. Yo amo el dar, por ello doy, y no porque estoy obligado a dar, no porque alguien afirma un revólver en la espalda. Yo doy porque amo. Lo siguiente es que yo doy con un corazón alegre. ¿No se corresponde esto con 2 Corintios capítulo 9? Dios ama al dador alegre. ¿Cómo tengo que dar? ¿Refunfuñando? ¿Enojado? Por el contrario, debo dar con un corazón alegre. Repito algunas palabras. No tenemos que dar refunfuñando, contrariados, obligados. De esa manera no tendríamos que dar. Yo debería dar con un corazón alegre. Cuando lo hago de esta manera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sembrando para el Espíritu. Debo dar en paz. Cuando doy mi ofrenda tendría que tener paz y saber que el dinero que estoy dando lo doy para el Señor y no habrá de ser malgastado, no habrá de desaparecer. Debiera dar con paciencia. Cuando yo siembro algo hoy, no estaré cosechando ya mañana, pero si no desmayo y si una y otra vez cumplo con mi parte de siembra y tengo paciencia, la cosecha habrá de venir. Tengo que dar con amabilidad. ¿Por qué no damos nuestra ofrenda el domingo con una sonrisa y no con una cara larga como chillando porque vuelve a pasar el canasto de la ofrenda? No, debiéramos dar con gozo, debemos dar bondadosamente, debemos dar fielmente y en fe, debemos dar con templanza y mansedumbre, en dominio propio. Todo ello son características que nos demuestran que estamos sembrando para el Espíritu. De esta manera quisiera el Señor que lo hagamos cuando damos. Tenemos que dar con fidelidad. No damos algo como por casualidad y después durante mucho tiempo no damos más nada. Debiéramos dar con un corazón bondadoso, porque somos bondadosos y generosos. De esta manera deberíamos dar en mansedumbre, en dominio propio. No dejarse mover simplemente por circunstancias externas, sino dar con fidelidad, aun cuando no me va tan bien a mí mismo. Quizás no puedo dar tanto como cuando me va bien, pero yo doy con fidelidad y en dominio propio. El dador que sabe dominarse a sí mismo es alguien que es un dador constante y no permite ser movido por las olas del viento o ser influenciado por los malos o buenos años. Él es un dador constante y sabe dominarse. Gloria al Señor. Está escrito que en cuanto a estas cosas no hay ley, no hay nada que objetar. Cuando lo damos para el Espíritu, aprendiendo a sembrar en el fruto del Espíritu. Gloria
Gloria al Señor. Entonces no solamente la cosecha va a ser motivo de alegría, entonces también antes de cosechar estaremos alegres. Y esto es exactamente lo que necesitamos. Todos pueden alegrarse en el tiempo de la cosecha. No es nada muy especial gozarse en el tiempo de la cosecha y decimos, bueno, aquí está el fruto, aleluya, aquí está mi siembra, aquí está todo, 100%, 50%, 60%. Entonces no es ningún logro o mérito alegrarse, pero es otra cosa cuando nos podemos alegrar antes de que veamos la cosecha, antes que ha sucedido algo positivo en nuestra vida, antes que suceda el milagro, antes que se manifieste el milagro. Alegrarse ya entonces de acuerdo al Espíritu y dar de acuerdo al Espíritu, eso es lo que produce la gran bendición. Cuando Jesús oró por los pescados y los panes, Él oró antes que sucediera el milagro agradeciéndole al Padre. Agradeció antes que sucediera el milagro, antes que se multiplicaran los pescados y el pan. Agradecimiento anticipado, antes y no después de que suceda el milagro o cuando lo vemos porque ya está en nuestro bolsillo. No, agradecer antes, anticipadamente es más importante. Gloria al Señor. Dios es bueno, nos concede grandes revelaciones. Tenga usted un muy buen tiempo con su familia y en la iglesia. Ayer comenzamos a considerar Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pablo nos dice allí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Nosotros somos espirituales, aleluya. Si nosotros estamos en Cristo, somos personas espirituales. A veces tenemos cierto sentimiento que confundimos lo espiritual con lo carnal y con nuestras propias obras. Nosotros pensamos que si en lo posible hacemos muchas obras y concluimos con esto o con aquello, y cuando nos esforzamos por no andar en la carne, entonces somos espirituales. Pero lo espiritual no significa lograr algo por medio de las propias obras, sino espiritual significa reposar espiritualmente. Ser espiritual significa permitir a Jesús involucrarse en cada situación de nuestra vida. Entrégale a Él el control sobre tu vida, distenderse, tranquilizarse y confiar en el Señor. Esa es la verdadera espiritualidad. Carnalidad es carnalidad cuando nos esforzamos en nuestras propias fuerzas para alcanzar ciertas metas, cuando nos esforzamos para lograr ciertas cosas por nuestras propias fuerzas y por nuestra propia inteligencia, por las cuales no podemos alcanzar estas metas. Entonces nos encontramos actuando en la carne, entonces somos carnales y no somos más espirituales. ¿Quién es espiritual? Aquel que es espiritual tiene comunión con el Señor. El que es espiritual reposa en Dios y por ello puede ministrar a las personas en tranquilidad y ayudarlas en un espíritu de mansedumbre. Porque Pablo nos dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Nosotros conocemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, amaos unos a otros. Esa es la ley de Cristo, amarse unos a otros, no condenarse mutuamente, no sentenciarse mutuamente. La gracia está en nuestro medio cuando nos amamos unos a otros. Y justamente cuando amamos y servimos con mansedumbre a aquellas personas que no merecen en realidad ser amadas. Eso no es siempre lo más fácil. Se trata de cargar una carga espiritual de personas que por naturaleza no son amadas o tratadas bien, pero esta carga es fácil y ligera. Su carga no es un yugo, su carga no nos oprime. El yugo del amor ágape siempre es fácil y ligero. Poder amar no es nunca una carga. Aleluya. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nosotros podemos lograrlo porque nosotros somos espirituales. Pablo afirma, nosotros somos espirituales y no carnales, porque si estamos en Jesús somos espirituales. Gloria al Señor. Ponga en práctica esto en la vida diaria. Incluya a Jesús en cada situación de la vida diaria. Incluya a Jesús en cada desafío del día, en sus pensamientos, en su corazón, en su hablar. Invite
invite a Jesús a cada situación, entonces será usted espiritual. Cuando incluimos a Jesús constantemente en las situaciones de nuestra vida, entonces somos espirituales y andamos en el Espíritu. Dios es bueno hacia nosotros. Gracias por habernos acompañado. Seguiremos en el próximo devocional. Hasta el próximo encuentro.